Querido público de la Octava y Radio Centro, se aprobó el martes 11 por la madrugada la polémica, muy polémica, reforma al Poder Judicial. Y bueno, a lo largo de este sexenio, la oposición ha reiterado en constantes y reiteradas ocasiones que vivimos una deriva autoritaria, cosa que yo siempre negué, y pues la mayoría de las veces me pareció que eran críticas sin demasiado fundamento. Sin embargo, lo que inició como una discusión un poco absurda, sin argumentos por parte de opositores y comentócratas contrarios a la 4T, podría comenzar a cobrar algún sentido a raíz de esta reforma. Y esa es una discusión que hoy queremos dar, porque uno de los elementos que hoy podría estar en juego es si con esta reforma, si esta reforma en última instancia vulnera la separación de poderes y si habrá de resultar en un poder judicial dependiente del poder político, más dependiente de lo que ya es y ha sido. Y bueno, pues obviamente del poder político en manos de Morena. Para contribuir a este debate, hoy vamos a platicar con Carlos Pérez Ricard, profesor e investigador del CIDE y quien, bueno, a pesar de ser simpatizante del obradorismo, ha manifestado críticas a esta reforma, escribió un artículo bastante duro hace unos días en ese periódico. Y está también con nosotros el escritor Federico Bonazo, escritor, músico, también los dos han estado en este espacio. De hecho, la última vez que dialogamos con Federico y con Carlos era justamente yo había puesto sobre la mesa la posibilidad de votar dividido. Yo decía que yo mismo había tomado una decisión de votar dividido, en parte justamente porque pues veía con temor esta reforma, este plan C que hoy llega. Entonces, bueno, hoy pues le damos continuidad un poco a esa discusión. ¿Cómo ven ustedes lo que se aprobó? ¿Qué riesgos trae una reforma como esta? Carlos Pérez Ricard, empezamos contigo, 1 minuto y medio, si eres tan amable. Creo que es una mala idea. Creo que la reforma es una mala idea, que no tenemos evidencia de que vaya a mejorar el sistema de justicia en absoluto. No hay ninguna evidencia, no hay un estudio técnico que lo avale. Realmente no hubo estudios profundos alrededor de esto y de cómo podría mejorar el sistema de justicia. Y en cambio, lo que sí tenemos a nuestro alrededor es bastante evidencia de que empeorará las condiciones económicas y políticas al menos de los primeros años de Claudia Sheinbaum. Es decir, el costo político, el costo económico, financiero que traerá la reforma es altísimo. Eso no se lo lleva el presidente López Obrador a Palenque, se le queda a Claudia Sheinbaum Pardo, y así lo veo. No veo que estemos todavía en un tránsito hacia la deriva autoritaria. No veo que esto sea el inicio de la pérdida de independencia judicial, en parte porque la independencia judicial ha sido una quimera en el sistema político mexicano. No creo que nadie esté añorando la supuesta independencia judicial con un 98% de impunidad en todo el sistema de justicia, pero, insisto, no veo cómo la reforma judicial, esta reforma judicial, vaya a ayudarnos a resolver el problema en general. Y si quieres, ya en la segunda intervención te doy algunos ejemplos de por qué creo que no solo no va a ayudar, sino que podría incluso empeorar el estado de las cosas. Bien, Federico, tú conoces experiencias sudamericanas, el Poder Judicial, pues has sido de alguna forma visto siempre con escepticismo por parte de los gobiernos progresistas, pero también como una amenaza a gobiernos democráticamente electos. ¿Piensas que un poco el presidente López Obrador, los liderazgos de Morena están viendo a esas experiencias y un poco diciendo, bueno, aquí hay algo que tenemos que evitar que nos pase también a nosotros, que el lawfare se empiece a utilizar en México y la única manera es teniendo, pues, un poder judicial, ahora sí que a modo? Sin duda que creo que estamos ante una batalla mucho más política que judicial. Si la justicia fuera la causa última de esta reforma, coincidiendo con lo que ha expuesto Carlos, creo que habría otro tipo de medidas, de propuestas, y tendría que haberse abarcado de una vez, propongo yo. ¿Por qué no? ¿Por qué si hay prisa para aprobar nada más una reforma de las personas juzgadoras o de una reconfiguración del personal de
que impartidor de justicia, ¿por qué no se abarcó también a las fiscalías, ministerios, defensorías públicas? Ahí hubiéramos podido apostar por una verdadera reforma radical y estructural de todo el sistema de justicia, que como también sabemos arroja unas cifras de impunidad oprobiosas para la sociedad. Yo creo que esta es una batalla política y en el sentido de batalla política considero que el obradorismo tiene cierta legitimidad o en todo caso compartiría con el obradorismo la postura de la necesidad de la reconfiguración de un poder judicial al que el obradorismo identifica como enemigo político enquistado, como último bastión conservador en las instituciones del país. Esto me parece que está bien que se pueda dar. Hay ciertas paradojas, porque las cosas no son ni blanco y negro nunca. El Poder Judicial en Argentina, ese Poder Judicial tan corrupto y también ligado a la oligarquía en Argentina, por ejemplo, tú que me proponías evocar alguna experiencia en Sudamérica, ha parado paradójicamente algunas de las medidas de Milei, sobre todo la que tiene que ver con ley de tierras, que es decir, que era la oferta absoluta del territorio nacional. Sobre todo, perdón, no la ley de tierras, sino la reforma laboral que había propuesto Milei. Entonces sí, yo creo que el obradorismo hace esa lectura política y en ese sentido esta es una maniobra política mucho antes que judicial. Pero interesante que hoy que tenemos a un Javier Milei en Argentina, hay un poder judicial que lo puede frenar. Es algo sobre lo que deberíamos volver en algún momento. Pero Carlos, te quiero preguntar algo. ¿Cómo no ver un intento por controlar políticamente al Poder Judicial y subordinarlo con el mecanismo a través del cual se van a seleccionar a los candidatos? Se van pues, a preseleccionar las listas que la gente va a votar. 1/3 sale del Poder Ejecutivo, 1/3 sale del Poder Legislativo, solo 1/3 de la Suprema Corte, que eventualmente también quedaría en manos de Morena y aliados. Con esa conformación, no podemos ya anticipar que lo que va a haber aquí es un poder judicial sin independencia. Claro, no digo que la independencia actual sea ideal, pero por lo menos formalmente hay independencia y ha habido jueces que han dado muestra de independencia hasta ahora. Sin duda estamos ante una dinámica más política que jurídica y en eso coincido perfectamente con Federico Bonazo. Creo que detrás de la pretensión por democratizar el sistema judicial sí se esconde una pretensión de purga y luego de centralización de ese poder. La verdad es que así parece. Quiero pensar que en las leyes secundarias hay muchas cuestiones que se pueden definir, que se pueden matizar y que pueden evitar que vayamos en esa dirección y que tome un rumbo positivo la reforma judicial. No sé si esto solamente son mis deseos o es algo más. Si realmente la pretensión hubiera sido la democratización del sistema judicial, habríamos avanzado hacia el establecimiento de juzgados populares u otro tipo de dinámicas que me parece que se hubieran avanzado en esa dirección. En cambio, creo que es un proceso de centralización que, insisto, no va a ayudar demasiado a la impartición de justicia. Te pongo un ejemplo que me saltó hoy leyendo el periódico. Leía que el Z40, este tipo Treviño, creador de los Zetas, Miguel Ángel Treviño, ha ganado 8 de sus 10 procesos judiciales en México. Está a punto de salir libre el que está acusado, entre otras cosas, de la explosión en Monterrey con tantos muertos en el casino y de decenas, si no es que cientos de asesinatos. ¿Qué de la reforma impedirá que este tipo de cosas sigan pasando? ¿Qué de la reforma impedirá que gente como Treviño no salga libre, ¿no? Entonces, creo que no es una reforma a la justicia, creo que es una reforma política que sí está dirigida a centralizar el poder y creo que hay cuestiones muy peligrosas que espero que se puedan salvar en las leyes secundarias. Federico. Coincido plenamente, las leyes secundarias son ahora el recurso que se tiene por parte de aquellos que hacen cuestionamientos a la reforma del Poder Judicial, tal como está planteada de manera general, para ajustarla, calibrarla y evitar también, pensando que si vivimos en un sistema democrático, Morena no va a gobernar para siempre. Que también puede caer en manos de un autoritarismo, ahí sí, de no una deriva, sino de la concreción de un autoritarismo de ultraderecha, muy punitivista, espacios y dispositivos como este tribunal que va a juzgar a los jueces, conformado únicamente por 5 personas. Los especialistas tienen algunos cuestionamientos a ese esquema, a ese diseño, porque estaría demasiado concentrado
el juzgar el desempeño de los jueces en un solo tribunal y además con qué criterios. Por ejemplo, el criterio de que cualquier fallo que exonere o libere a un presunto delincuente sería quizás motivo de un escarnio público que obligara a este tribunal a juzgar a los jueces de manera quizás arbitraria. Entonces, hay una serie de problemas que nos hacen repensar una idea clave, que diría como síntesis: la reforma al Poder Judicial es urgente y necesaria, hay que procurar que sea la mejor posible. En el fondo, la reforma no se ha implementado, pero puede derivar en una suerte de autoritarismo, ¿o no? Bueno, creo que sí. Creo que una de las partes fundamentales de la democracia es aceptar que uno puede perder elecciones. De hecho, una de las definiciones de democracia, al menos de la democracia liberal, es que uno puede, y de hecho es deseable eventualmente perder una elección, y que uno va a jugar con las mismas reglas del juego todo el tiempo. Creo que ante lo que estamos es un riesgo en que Morena cambie esas reglas del juego en su favor, justamente para no perder el poder. Contra eso estoy decididamente en contra, porque, como dijo Federico Bonazo en otra entrevista que recomiendo, el único sistema que admite que la derrota nunca va a llegar es la dictadura del proletariado, y eso estaba muy bien hace 100 años, pensarlo así, pero hoy me parece que no es deseable ni potable pensar en que un partido político o un mismo grupo político siempre va a estar en el poder. Entonces, si queremos vivir en democracia, hay que vivir y aceptar vivir en las mismas reglas cuando ganamos que cuando perdemos. Y en este momento creo que estamos en riesgo de perder ese equilibrio. Quiero decir también, Hernán, que uno de los grandes logros del obradorismo es haber ganado con sus propias reglas. Es decir, después de tantos años de resistencia pacífica y de lucha pacífica y democrática, pues se pudo ganar con sus propias reglas y arrasar con sus propias reglas. De ahí que no veo sentido, realmente no veo un sentido democrático en cambiar las reglas del juego en esta reforma judicial, que además no hemos hablado de eso porque no es el tema, pero no solamente tuvo un problema en el fondo, sino también en la forma en la que fue aceptada mediante un pacto de impunidad con una familia de criminales. Entonces, es una paradoja que una reforma a la justicia haya tenido que ser aceptada, admitida, decretada gracias a un pacto de impunidad que me parece del todo deplorable, que sin duda no es lo peor de todo porque hay que concentrarnos más en el fondo que en la forma, pero es imposible no decirlo. ¿Qué nos dices, Fede? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Por el bien de los pobres, primero los yunes. O sea, no podemos seguir así. Yo entiendo, hay una conversación muy importante ahora que creo que se está dando con la reforma al Poder Judicial como excusa para detonarla, que creo que es muy importante dar. Yo haría desde mi modestísima trinchera un llamado a cierta serenidad, porque también estamos cayendo en la estigmatización de voces que levantan alguna preocupación o más que legítimas observaciones sobre la reforma al Poder Judicial. No se puede decir que esa gente está ya comprada por la derecha, porque ¿qué significa? Estoy hablando yo ahora de un fenómeno muy diferente al de la reforma del Poder Judicial. Estoy hablando de lo que significa el crecimiento de un sectarismo que puede afectar muchísimamente al movimiento en sí, porque no se pueden empezar a